¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice en Juan, dice que la voluntad de Dios, oye bien, para todos los hombres es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Sencillo, ¿o no? ¿Sí o no? El problema es que no hemos discernido y entendido qué significa creer en Él. Y el diablo ha sido astuto, ha cambiado este mandato, esta voluntad de Dios en algo tan superficial. De tal manera, hermanito, que hoy la mayor parte del mundo dice creer en Dios y creer en Cristo. Se maneja una palabra por ahí que dice: ¿eres creyente? ¿Qué contesta la gente? ¿Ah? Que sí, yo soy creyente. Y le pregunto: ¿y creyente de qué? ¿Ah? ¿De qué? ¿Te has preguntado? ¿Creyente de qué? Tenemos solamente la etiqueta que somos creyentes. Pero, ¿qué es un creyente? ¿En qué cree un creyente? Porque si decimos ser creyentes, hermanito, de una forma general, ¿qué es lo que vamos a creer? Creer todo lo que Dios ha dicho. ¿Ah? ¿Tú eres creyente, hermano? Entonces, si eres creyente, ¿qué es lo que tienes que creer? Y Jesús dijo: el que cree mi palabra. Fue claro para enseñarnos qué es ser creyente. Creyente quiere decir que voy a creer en Dios, su palabra, en Cristo, su palabra. ¿Sí me estás comprendiendo? A lo mejor tú dices: hermano, ¿y eso qué? ¿Eso qué? A lo mejor no te dice nada. Y no te dice nada por una razón. Al pueblo de Dios ya no le dice nada esto. ¿Sabe por qué? Porque ya nos autoconvencimos de que somos creyentes, pero no hemos reaccionado ni reflexionado en qué significa ser creyente. ¿Ah? Si en verdad oímos a Jesús decir que Él lo que quiere, dice: el que oye mis palabras y obviamente las cree, dice, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero nosotros lo hemos reducido simplemente a un mero acto mental y decir: ya creo yo en Cristo, yo creo en Cristo. Y a lo mejor un poquito dices en tu corazón: bueno, yo sí creo en Cristo, creo sus palabras. Pero cuando vamos a sus palabras, hermanito, oh Dios, decimos: creo que no he creído todavía. ¿Me estás comprendiendo? Vamos por partes. Busca Hebreos 11:6. ¿Ok? ¿Estás ahí, mi hermanito? Guarda esto en tu corazón, lo vas a necesitar en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué es lo primero que tenemos que creer? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el mundo dice tener fe, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Se habla en todos los medios, dice la fe de tal pueblo, la fe de tal gente, la fe de tal, qué sé yo,
le ha llevado a hacer esto. Y se habla de fe, de fe. Pero la Biblia nos va a definir cuál es la verdadera fe. ¿Ah? Hermanito, no te creas sabio. Estas cosas simples que tú ya sabes son la verdadera sabiduría. ¿Ah? Y si tienes sencillez en tu corazón, Dios te va a revelar más todavía. ¿Estás oyendo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora nos va a decir qué es lo necesario que un ser humano debe de tener con respecto a Dios. Si va a ser un verdadero creyente o va a tener una verdadera fe. ¿Qué es? ¿Qué significa esa fe? ¿En qué consiste tener esa fe? Mira lo que dice. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, si un ser humano quiere acercarse a Dios en verdad, como profesan todas las religiones del mundo, ¿qué dicen todas las religiones del mundo? ¿Cómo? Exacto. Toda religión dice, yo también voy a Dios. ¿O no es así? Católicos, evangélicos, musulmanes, budistas, etcétera, 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 dicen, vamos a Dios. Y oye bien, hermanito, ¿por qué te estoy diciendo esto? Algo que a lo mejor para ti no tiene significado, pero Dios se glorifica en las cosas insignificantes y pequeñas, hermano. Dios no se glorifica en las cosas grandes como tú crees. No. Todos dicen ir a Dios. ¿O no es así? Pero ¿te has preguntado por qué el diablo está logrando con todas las religiones el movimiento ecuménico? Es decir, está logrando el diablo unir en uno solo a todas las religiones, incluyendo a la evangélica. ¿Por qué? ¿No te has preguntado? Los grandes líderes, grandes predicadores, teólogos que dicen conocer la palabra, son los primeros que están cayendo en ello. Aliándose con todas las religiones y con todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, hermano. Esto alienta el corazón. Porque no es de los grandes la sabiduría, es de los pequeños. No es de los muchos la verdad, es de los pocos. Perdieron nuestros líderes, perdieron el enfoque y el significado que es creer. Y dijeron así: bueno, ¿qué problema hay que yo me una con tal gente de tal religión? Si también ellos hablan de Dios, también ellos van a Dios, pues entonces, chócala. Tú vas a Dios, sí. Yo voy a Dios, perfecto. ¿Cuál es el problema? Vamos a unirnos. ¿Me estás oyendo? Porque perdimos el significado de lo que es creer en Dios y específicamente creer en Cristo. Y aquí está, mi hermano, para todos nosotros, los que queramos ser sabios. Mira lo que dice. Es necesario que el que se acerque a Dios, número uno, ¿qué tiene que ser? ¿Creer qué? ¿Qué significa creer que Dios existe? ¿Qué significa? No es ese concepto mental de decir simplemente, pues yo creo que sí hay un Dios. Mis abuelos, mis antepasados me dijeron que sí hay un Dios. Y mis tradiciones de mi religión me enseñan que pues sí hay un Dios. Pero hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿crees tú que eso es creer que Dios existe?
Simplemente decir, pues si hay un Dios, yo creo que sí hay un Dios. De una manera tan vaga, tan superficial, ¿crees tú que eso es creer que Dios existe? ¿Ah? No, mi hermano, no. Creer que hay un Dios implica mucho más, hermano. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. David, el rey David, siendo un hombre de Dios, un hombre de fe, dice así en un salmo: cuando David ve las obras de Dios, ve el universo, ve la creación de Dios, termina diciendo: ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? No sé si me estás comprendiendo. Ojalá estés comprendiendo. Creer en Dios, que Dios existe, no es simplemente decir yo creo que sí existe porque alguien me dijo. No. Es empezar a reflexionar y tener conciencia. Primero dice Romanos que la primera manifestación de que Dios existe es su creación. Dice así Romanos, ¿o no? ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mirada, oye bien, porque no lo hacemos. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mirada al ver al sol, al ver las estrellas, al ver las galaxias, y vaya ahora, hermanito, que Dios le ha permitido al hombre ver mucho más allá del universo, como nunca antes se imaginaba. No sé si ustedes han visto en fotos en internet sale. Hay cosas maravillosas que se ven en el universo. Figuras, luces, cosas preciosísimas que uno dice, ¿y eso qué cosa es, Dios? ¿Qué será eso? ¿Qué significa eso? Pero el hombre, óyelo bien, el hombre, por naturaleza estamos cegados acerca de poder ver la gloria de Dios en su creación. Entonces, cuando dice aquí que nosotros que tenemos primero que creer que un Dios existe, quiere decir que te vas a sentar y vas a empezar a ver la gloria de Dios en su creación. Y vas a empezar a reflexionar y decir, Dios existe, sí, Dios existe. Y vas a empezar a ver su poder, su deidad, su sabiduría, su omnipotencia, su omnipresencia, etcétera. Vas a empezar a comprender un poquito, pues, porque Dios es infinito. Los hombres de Dios lo tuvieron que hacer, hermano. Los hombres de Dios pasaron en esa escuela para poder empezar a entender quién es Dios, quién era ese Dios. Nosotros, hermanito, solo por tradición, solo porque nos dijeron que hay un Dios, solo porque, bueno, de alguna manera escuchas que hay un Dios, pero esto de creer que llegue a ti la fe verdadera de que hay un Dios, no nace simplemente de una creencia mental, nace cuando tú comienzas a ver sus obras. Los salmos hablan de las obras maravillosas de Dios. Job tuvo que pasar antes de poder tener conciencia de Dios. A Job le fue revelado y Dios lo enfrentó y le dijo, ven para acá, tú te crees muy sabio, tú te crees ya muy justo, tú te crees que ya lo sabes todo, pero ven para acá, te voy a enfrentar con mi creación. Y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la Osa Mayor? ¿Dónde estaba cuando yo estaba midiendo los cielos? ¿Dónde estabas tú? Dímelo. Y Dios le empieza a enseñar que Dios es Dios. Y Job, cuando empezó a oír estas cosas,
¿qué efecto dice que tuvo en su corazón? Dice que empezó a cerrar la boca y dijo, y terminó después que Dios había... Lee Job y hay unos capítulos donde Job quiere hablar y él dice, calla, espera, todavía no, te voy a seguir enfrentando. Y Dios lo enfrenta específicamente con su creación, hermano. Mira el viento, dice, cómo corre. ¿Tú lo puedes hacer? ¿Ah? Mira el trueno. Mira mi naturaleza, dice Dios, todas las cosas que yo creé. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Para qué? No le pudo decir él, aparecerse él mismo, digo, y convencerlo de que había un Dios. Pero Dios no lo hizo así. Dios, ¿qué es lo primero que enfrentó a Job? Suena un poco, a nosotros no nos cabe en la cabeza porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, obviamente, ¿verdad? Y ahí estás tú ahorita y dices creer en Dios, pero oye bien, cristiano, ¿tú quieres tener verdadera fe en Dios? Ok, sal y ve. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿a dónde lo sacó para que viera? ¿A dónde lo llevó? Para producir fe en su corazón. ¿A dónde lo llevó? Dice, sal de tu tienda. Lo sacó de su tienda. Ahora le dijo, levanta la mirada y ve las estrellas. Abraham levantó la mirada y vio las estrellas. Y Dios le dijo, mira, así va a ser tu descendencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Oh Dios, oh Dios, oh Dios, hermanito. En verdad nosotros vivimos ciegos. Vivimos, caminamos, corremos, subimos y bajamos. Nunca, hermanito, nos sentamos para hacer lo que estos hombres de Dios hacían. ¿Dónde estás, Dios? ¿Quién eres, Dios? La respuesta viene, mira mi poder, mira mi deidad, mira mis obras. Por medio de ellas tú me vas a conocer que yo soy Dios. ¿Ah? Es el único testimonio que Dios ha dejado en la tierra para que no tenga excusa, dice Romanos. Ningún hombre va a tener excusa de que no sabe de que no hay un Dios, si no sabe que hay un Dios, porque nunca se ha sentado a mirar el universo, la creación, nunca. Oye, hermano, ¿crees que los científicos van a tener excusa después de ver la grandeza como nunca el hombre la ha visto? No, imposible. Ellos van a tener que dar cuenta a Dios y no van a tener excusa, dice la palabra. Porque Dios les permitió ver su grandeza, su gloria en toda su creación. Y ellos, los científicos, no creyeron. Solo manejan este concepto. La vida creó esto, la vida creó esto, la vida ya. Pero no pueden dar un paso más allá. Y no pueden decir, ¿y quién creó la vida? ¿A dónde termina el pensamiento humano nada más? ¿A dónde? La vida, la naturaleza hace esto, la naturaleza hace aquello, la vida hace aquello. ¿Y quién hizo la vida? ¿De dónde vino la vida? ¿Ah? ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. ¿Por qué está escrita esas cosas? ¿Por qué Pablo escribió eso? ¿Por qué? Para darte fe, mi hermano, para que creas que Dios existe, pero no de la manera vaga, sino de la manera con conciencia en tu corazón, porque eso te va a empezar a dar verdadera fe. ¿Estás oyendo? ¿Estás luchando por tener fe? ¿Ah? ¿Quieres fe? Porque si no tienes fe no te salvas, cristiano. Está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el diablo ha velado en la mente del hombre
le ha engañado para que no vea la gloria de Dios en su creación, no vea a Dios en todas sus obras. Pero la obligación nuestra ahora es volver a ello. Y los hombres de Dios se enfrentaron a ello y de esa manera comenzaron a tener fe. ¿Ah? No sé. Parece que estoy hablando al aire, ¿no? Porque casi nunca reflexionamos, porque ya nos creemos muy creyentes, ¿no? Y aún David todavía va más allá y dice, habla de sí mismo y dice, tus manos me hicieron y me formaron. Tus ojos vieron mi embrión cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y todo lo que se fue formando estaba escrito en tu libro. Y todo lo que estaba escrito en tu libro se cumplió cuando tú me creaste. ¿Será pérdida de tiempo hacer eso, mi hermano? Dime, pero tú no tienes tiempo para ello. No. Es por eso que no tenemos fe. Por eso no hay fe en el corazón. Porque estas cositas las desdeñamos. No, nosotros estamos ocupados en otras cosas más grandes. No, somos más importantes. Uno de mis nietos definió así con burla: es que los hombres importantes se ocupan en cosas importantes. Diciéndolo en ironía, ¿no? Dios dice, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo lo que un niño está diciendo? Qué terrible. Sí, somos tan importantes que nos queremos ocupar en cosas importantes. Ocuparnos en ver una flor. Ocuparnos en ver, ahora podemos ver el cuerpo humano cómo está formado. Ocuparnos en ver el universo, la creación de Dios, es pérdida de tiempo para nosotros, porque hoy tenemos cosas más importantes que hacer. Sí, exacto. Estamos más ocupados en los celulares. Quita eso. Úsalo si quieres para bien, pero tus ojos deben estar en ver la gloria de Dios en su creación. Ahí comienza a nacer la verdadera fe. Cuando comienzas a considerar la grandeza de Dios. ¿Estás oyendo? A Israel le dice lo mismo. Y le explica y le dice, mira, yo medí los cielos con mis 4 dedos. ¿Ah? Y le empieza a explicar cómo hizo el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué se toma ese trabajo? ¿Por qué? Para que si nosotros lo oímos, ponemos atención, eso va a empezar a traer verdadera fe en nuestro corazón. Algo que no apreciamos nosotros. Bendito sea el Señor. Yo me gozo cada vez más en ver cómo Dios hace sus cosas. Dios hace sus obras en las cosas más pequeñitas que nosotros despreciamos, porque nos creemos ya muy inteligentes. Los niños, a los niños se ha revelado, dijo Jesús. Aleluya. Ellos van a oír. Los grandes sabios ya no van a oír. Pero esa es la verdadera sabiduría de Dios. Es necesario que creas que Dios existe. Y luego Pablo, cuando va a predicar, en su primera predicación allá en el Areópago, les dice, miren, ¿a dónde fue Pablo cuando les habló de Dios? ¿Se han oído ese discurso? Pablo fue a la creación y le dice, Dios nos ha dado tiempos, no ha dejado al mundo en darle tiempos fructíferos. Le está diciendo a los griegos que se creían muy sabios, reflexionen. Sí, ustedes están ocupados en la filosofía, etcétera, etcétera, en todo ello, pero no han reflexionado. ¿Quién da tiempos fructíferos? ¿Quién da esos tiempos fructíferos? Dice. ¿Quién da la lluvia en lo alto? Dice. El apóstol Pablo los enfrentó con ellos para que, si es que en verdad ellos iban a ser creyentes, empezaran a tener fe por donde debe de empezarse.
Y luego termina diciéndoles algo que los que estaban ahí se empezaron a burlar. Dijeron: "Ah, ya está cansado, eso está aburrido. Otro día te vamos a oír". Fueron unos cuantos, escogidos de Dios, obviamente, que les cayó el 20, como se dice. Y les dijo Pablo así: porque Dios llena el cielo y la tierra, y estamos sumergidos en Él, y en Él vivimos, en Él nos movemos, y en Él somos. Aleluya. ¿Qué puede decir la filosofía ante eso? Dime. La filosofía solo termina donde termino yo. Donde terminas tú, ahí termina la filosofía. Pero no puede ir más allá. Y Dios dice: te voy a enfrentar siempre, hombre tonto, hombre que te crees muy sabio. Te voy a enfrentar con las cosas visibles, porque a mí no me puedes ver. Dice Dios. Dios es espíritu. A mí no me puedes ver, pero vas a ver mi gloria reflejada en mi creación. Y es allí donde vas tú a empezar a tener verdadera fe. Es necesario que hagas esto entonces. ¿Quieres ser un verdadero creyente, hermano? Comienza a reflexionar, comienza a ver las obras de Dios, comienza a alabar a Dios como David y todos los hombres de Dios por su creación, por sus obras. Y vas a comenzar a tener fe verdadera en tu corazón. Eso no es pérdida de tiempo. Eso es lo que Dios está diciendo, para que es necesario, es indispensable. Tú no te puedes acercar a Dios si no has comenzado a creer, a reflexionar, a tener conciencia en tu corazón de la grandeza y de la existencia y de la gloria de Dios. Todo lo que está creado tiene un propósito, hermanito. Los científicos se pierden, ¿verdad? ¿Para qué está Saturno? ¿Por qué carambas tiene anillos? ¿Tú lo has pensado? No, hermano, pues yo estoy muy ocupado, tengo mucha ropa que lavar, ¿verdad? Yo estoy muy ocupado en mi trabajo, tengo muchos que hacer para estar pensando en los anillos de Saturno, ¿verdad? Parece, ¿cómo se oye? ¿Cómo se dice? Se oye, ¿cómo se dice? Fantasioso, se oye. Pero hermano, es porque estamos al revés. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En estas cosas deberíamos de pensar. Meditar. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? ¿Por qué no agarras Génesis y empiezas a meditar? Dios, creaste los cielos y la tierra en 6 días. ¿Cómo es posible esto, Dios? Sí, a tu palabra se crearon los cielos y la tierra. Creaste primero los mundos, creaste primero el universo, pero antes de ello creaste el reino celestial. Dios, qué maravilloso. Pero a mí me encanta, mi hermanito, los niños son más. Ahorita que yo estoy hablando de esto, si estuviera un niño aquí, créeme que ese niño estaría diciendo: ¿y qué más? Dime, ¿qué más? Pero tu cara es de aburrido. No te interesa conocer a Dios. No, porque tú ya lo sabes todo. Un niño diría, cuando yo me pongo a hablar así con mis nietos dicen: ¿y qué más, abuelo? ¿Y qué más? Mira, hijo, así dice la Biblia. ¿Y qué más? Dios, si yo tuviera ese corazón, yo quiero tener ese corazón que escucha, que oye las cosas sencillas, porque es la fe el verdadero poder. Es la fe el verdadero poder. ¿Estás oyendo? Es la fe en estas cosas pequeñas que está el poder. ¿Entiende? El que quiere ser grande tiene que empezar en las cosas pequeñas. No desprecies, dice Dios, las cosas pequeñas. Despierta, cristiano precioso. Hoy no te estoy hablando. A ver, ve que cuando les hablo de cosas un poco más y hoy te estoy hablando algo
tan sencillo y tampoco estás así medio. Oye, hermano, deberías estar alabando a Dios. Alabad a Dios por su creación, dice la palabra. Alabadle por sus obras, ¿no dice así? Pero ¿cómo puedes alabar por sus obras si no has reflexionado en sus obras? ¿Cómo? Para ti no tienen importancia, ¿no? Tú eres un teólogo muy grande, ¿verdad? No, tú estás viendo cómo funciona la predestinación. Estás mal, hermano, estás mal. La sabiduría es esta. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y cuando tú empiezas a reflexionar esa grandeza de ese Dios y empieza a venir la conciencia, la luz de Dios, estás preparado para dar el siguiente paso. ¿Cuál es? ¿Y qué es qué cosa? Y que ese Dios tan infinito, tan grande, dice, es galardonador de quienes. Cuando tú llegas a ese punto después de oye bien, cuando tú llegas a ese punto después de haber reflexionado lo anterior, te sientes nada. ¿Cómo? A ver, repítemelo por favor, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo? Sí, ese Dios que hizo el universo y que con su palabra sostiene todas las cosas. Y ahora tenemos la revelación que el que en realidad fue el agente para hacer eso fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es la palabra. Él es la palabra que creó todas las cosas. Y esa palabra se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. El que hizo los mundos, el universo y todo lo infinito habitó en medio de nosotros. Oh Dios, ¿cómo es posible eso? No cabe en la mente. Dios, ¿cómo? Y todavía me estás diciendo ahora que debo dar el segundo paso para que yo vea cómo mi fe va a ser hecha real, se va a manifestar. Dios va a completar en mí ese proceso de fe que Él quiere generar en mi corazón. Me estás diciendo ahora que ese Dios es galardonador de algo que no es nada. David llega a decir: somos menos que nada. Eso es comenzar a creer en Dios, hermano. ¿Cómo es posible, Dios? Si el universo es infinito, no hay hombre que pueda medirlo. Y luego Jesús nos lleva todavía más y dice: ven. No sé, yo creo que el Señor con mucha amor y ternura, pero también como diciendo: no, ven para acá, hijo, ándate. Mira, ¿has considerado el lirio? ¿A dónde nos llevó Jesús para enseñarnos fe y dependencia de Él? ¿A dónde nos llevó? A su creación. A su creación. Ve los pajaritos, incauto, tontito, hijo mío, que te preocupas tanto porque no tienes que comer. Ve los pajaritos. ¿Ya los observaste? Sí, Señor, yo tengo unos en la jaula. Está muy bonito, Señor, cantan todas las mañanas. Ahí estás mal, suéltalos. Yo los crié para que sean libres. Ese pajarito no te necesita a ti que lo tengas en una jaula para alimentarlo. Yo lo alimento, dice Dios. Y si yo alimento a ese pajarito, te voy a alimentar a ti. Cuando entendemos ese significado tan sencillo, ¿qué nace en el corazón? ¿De dónde nace esa fe? ¿No crees que Jesús pudo haber hecho algo grandísimo? Como que se te ocurre para que el impacto fuera grandísimo? Como que hubieras querido que Él hiciera para que tuvieras fe. A ver, no sé, ¿no? Que cayera un planeta, no sé, algo extraordinario, ¿no? Pero
Pero Jesús no hace eso, Dios no va a hacer eso, porque eso es la curiosidad maligna del corazón del hombre. Eso no es de Dios. Eso es un razonamiento satánico. Y por eso cuando le pidieron señal, dijo: señal no les va a dar a esta mala generación. La única señal va a ser la del profeta Jonás. Se acabó. Si quieres, Dios santo. Entonces, ¿a dónde te lleva? Para que tengas fe. Mira el pajarito, yo lo cuido, a ti no te va a faltar nada. Mira el lirio, como lo he visto. Y tú vales más que muchos pajaritos y que muchos lirios. Yo te voy a vestir así. Cuando tú lo crees, ¿qué sale en tu corazón? Entonces dice Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es buscarme, porque yo soy galardonador de quienes. ¿De quiénes solamente? Dice, de los que le buscan. Cuando tú creíste en ese Dios maravilloso, crees que Él también, lo empiezas a creer, que esa grandeza se va a hacer tan pequeñita, tan nada, para acercarte a ti y decirte: aquí estoy para ti, Iván, aquí estoy para ti, solo para ti, estoy esperando que me busques. Entonces comienzas a entender y dices: ya me está cayendo el 20. Creer en Dios es buscarlo. Si yo creo en Dios de la manera que me está enseñando la palabra, ¿a qué me va a llevar eso? ¿El mundo busca a Dios? Entonces, ¿por qué dice creer en Dios? Tú dices creer en Dios, entonces ¿por qué no le buscas? Porque creer es buscarle. ¿Ya aprendiste algo? Bueno, sencillo. Yo soy creyente. Cuando digas que yo creíste en Cristo, di: a ver, momento. Pero dice que el que le cree le tiene que buscar, carambas. ¿Qué voy a hacer? Porque si tú crees en esa grandeza, en esa omnipotencia, etcétera, ahora todo eso lo reduce en amor para nosotros. Y dice: búscame, búscame. Yo soy la vida. Yo soy la vida, dice Jesús. Yo soy la vida. Todo lo que necesitas soy yo. Buscadme y viviréis. Creer en Cristo, ¿qué es entonces, hermanito? Sencillísimo. Sencillísimo. Hermanito, por eso está todo eso escrito allí. Deleítate. Yo no entiendo. Sí lo entiendo y no lo entiendo, ¿no? Cuando los hombres hablan de los grandes escritores como Vargas Llosa, otro, ¿cómo se llama este otro grande que acaba de morir? Ayúdenme. Bueno, los escritores, pues, y agarran sus escritos. Por ejemplo, ese que escribió 100 años de soledad, que fue un exitazo mundial, y lo agarran y empieza a leer y ¿de qué trata esto? Cuando lo terminan de leer, se sienten tan sabios. ¿A poco no? ¿Cuántos libros has leído? Yo ya me leí los 100 años de soledad, y etcétera, etcétera, etcétera. Se sienten tan grandes al oír pura bobería, pura reflexión de la mente vana del hombre. Esto es escrito por Dios. Deleítate en ello, hermanito, cuando lees los salmos y lees los cantas y lo lees toda la escritura de la creación de Dios, cómo Dios formó al hombre, cómo dice Dios que quién conduce la nieve, quién conduce los vientos, quién conduce el granizo, quién hace correr los vientos. Eso sí tiene sentido, esa es la verdad. Deleítate en leerlo, recítalo y di: Dios, estoy entendiendo la verdadera sabiduría. Tontos escritores. Por eso Dios dice que va a confundir a esos sabios, los enreda en sus propios escritos. Pero esto es luz. Esto es luz. Y te dice así tan sencillo, te lo da de sopetón.
cuando tú empiezas a ver la grandeza de Dios y dice, pero ese Dios, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Oye, ¿cómo es eso? Pero mira, oh hermano, créeme, el Señor me está enseñando cada vez más que este asunto es un proceso, pero un proceso real, real, que lo reduce y lo dice así: mas el Dios de toda gracia, ¿qué dice? Que nos llamó ¿a dónde? Ni reparas en eso, ¿verdad? Pasamos de baile. Que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna. Detente ahí. ¿Qué es lo que quiere darnos si le buscamos? ¿Qué es su gloria eterna? Su gloria eterna. Su gloria eterna. Los mismos cristianos no saben porque no tenemos conciencia. Si empezáramos a tener conciencia, Dios, me llamaste a tu gloria eterna, sí. ¿Y cuál es el reflejo de esa gloria eterna? Tu universo. Dios, me llamaste a heredar eso, sí, hijo. Las cosas comienzan a cambiar, dice Dios. Y yo que me estoy afanando por tener muchas casas, muchos carros, mucho dinero. Dios, si tú me tienes para mí un universo para mí, ¿cómo va a cambiar tu mente? Dime. ¿No hay un cambio? Si lo crees, si la fe entra en acción, hay un cambio. Y dices, ya no voy a buscar la gloria de la tierra, voy a buscar la gloria de Dios, el cual quiere que yo sea perfeccionado. Os perfeccione. ¿Qué más? Afirme, fortalezca y te madure, al fin seas maduro. Pero ¿cómo vas a madurar, cristiano, si estás lejos de la palabra de vida? ¿Cómo? Para madurar tenemos que buscar a Dios. Digo, si ya entiendes mucho más, ¿no? Esperando que ya hayamos entendido que es ser justificado, que es ser salvado. Bueno, ahora vas a crecer a la madurez. Pero ¿cómo vas a llegar ahí si no le buscas, cristiano? Es necesario que el que se va a acercar a Dios, es decir, que cree en Dios, es necesario que crea primero que existe, pero de la manera que Dios dice, no de la manera que dice la ciencia o los libros tontos de la gente. No. Y segundo, si tú crees eso, te va a llevar a buscar a Dios, a buscar su gloria. Hermanito, entiende, todo el universo es reflejo de su gloria. ¿Qué es lo que... Mira, fíjate bien. No quisiera despegarme de esto, está maravilloso, hermano. Mira, ¿qué es lo que llenaba el tabernáculo cuando Dios descendía? Sí, pero ¿cómo? ¿En qué? ¿De qué manera? Una nube. Entonces, ¿la nube qué es? ¿Qué reflejan las nubes? La gloria de Dios, cristiano. Ahorita es maravilloso ver los avances de la ciencia, hermano. Los astronautas están relatando ahora cómo logran ver a la Tierra, y ellos son ateos por la ciencia. Y lloran ellos al decir, es algo que no hay palabras para describir cómo la naturaleza, la vida, crió ese globo tan precioso. Se ve maravilloso desde arriba, tan delicado, dice, pero es algo que no hay palabras. Así lo expresan, y unos de ellos lloran a verlo. Si ellos dieran el siguiente paso, decir, ¿y quién creó eso? ¿Quién creó esa tierra donde estamos ahorita? Es tan maravilloso lo que Dios creó para que unos monitos que Él creó con todo su amor estuvieran ahí.
cuidado que el sol no te quemara. Y puso una cortina. Y dijo: mi gloria los va a cuidar de ese sol, porque si ese sol les cae directo y muchos los va a matar, voy a enviar parte de mi gloria para que de pronto salga el sol y de pronto haya sombra y ellos puedan descansar. Dios santo, ¿por qué no meditas en ello? Eso da fe, da fe, da fe, da amor. El corazón se mueve, dice: mi Dios, tú tuviste cuidado de todo ello para crearme a mí aquí. Sí, yo tuve todo ese cuidado de hacer todas las cosas, mi tierra, las nubes, el sol, todo bien coordinado, bien hecho para que tú puedas vivir aquí. Porque si tú sales de aquí y quieres ir a vivir a otro planeta que yo no he dispuesto, vas a morir. ¿De dónde sacan los científicos que pueden ir a vivir a Marte? ¿De dónde? El engaño del diablo y el orgullo los tiene engañados y metidos para no pensar. Y al ver esa grandeza, yo digo: Dios, un poquito les hace falta. Levanta tu mirada, tonto. Levántala y di: Dios existe. Su Hijo Jesucristo existe. Y en ese Dios hemos creído. Cuando los hombres de Dios oran, ¿cómo comienzan a orar? ¿Ah? Dios, te alabamos. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué comienzan a orar así? Y Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás, ¿dónde? Voltea a ver los cielos, cristiano, y ve las obras de Dios. Y dices: Dios, tú estás allí, sí. Y dice más allá: el cielo es su trono y la tierra es donde Él pone sus piecitos, cristiano. ¿No lo crees, verdad? ¿Verdad que no crees esas cosas? No, tú quieres creer cosas grandísimas. Estás mal, hermano. Estás mal. Es por eso que dijo Jesús: si no te haces como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Un niño capta y le interesa esto y dice: Dios, ¿cómo es eso? Y no se borra del corazón del niño, No, nosotros sí, porque tenemos tantos negocios. Tenemos que ir a hablar con Obrador, ¿verdad? Y ver cómo va a funcionar la banca. Y no, esas cosas de ver ¿qué es eso de que la nube? Para afuera, esas cosas de chismes de niños tontos. Yo tengo que ver cosas, asuntos de la política muy grandes, acerca de ver que Trump, qué está haciendo con Corea del Norte, ¿verdad? Así funciona nuestra mente. Somos bien tontos, hermano. Bien tontos somos. El que se acerca a Dios es necesario que le crea que Él existe, que en Él mueves. Y cuando tú sales aquí, si tú lo crees, llevas esa conciencia y creces en esa conciencia, ya no te vas a sentir solo. Vas a saber que Dios está en ti y tú estás en Dios. ¡Qué maravilla! Tú estás en Dios y Dios está en ti, aunque no lo creas. Es por eso que tu bombita funciona, cristiano. Es por eso que tu bombita así está. Yo el otro día puse a pensar: Dios. Dicen los médicos ahora que con toda esta vida agitada, esa bombita se puede parar en cualquier momento. Y entonces puse a pensar: Dios, y esa bombita no paró en el corazón de Matusalén casi 1000 años. Dios santo, ¿me estás entendiendo? Puedes ver esa bombita durar casi 1000 años sin parar. El hombre lo que puede hacer es una máquina de un carro, unos cuantos kilómetros, ya tiene más de 100,000 kilómetros, y dice: se me puede parar en cualquier momento. Y Dios dice: yo hice algo más grande, una bombita tan pequeña, tan delicada, pero a la vez tan fuerte, que te va a dar vida casi 1000 años y no va a parar. Pum, 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 1000 años. Échale. ¿Verdad que esas cosas no reflexionas, hermano?
Y no se para decir voy a tener un descanso. El corazón dice, ya me cansé, ¿me das chance? No. ¿Qué aliento lo hace funcionar? Exacto, sí. Una máquina que la dejes funcionar una hora, mucho tiempo, ¿qué le pasa a esa máquina? Ay, apenas está cayéndote el 20 en tu corazón, hermanito, precioso, hermoso. Ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios es nuestro Dios. Tan grande. Pedimos perdón porque no hemos reflexionado en ello. Hemos despreciado sus obras. Hemos sido sabios en nuestra propia opinión y no lo hemos tomado en cuenta. Pero es sabio reflexionar en ello para que haya fe, verdadera fe en el corazón. Es así como nace la verdadera fe. Y la mayor esperanza es que si yo le busco, dice, algo inconcebible. ¿Puedes pensar tú que ese Dios infinito puede caber dentro de ti? ¿Lo has pensado? ¿Lo has pensado? ¿Ah? Que ese Dios infinito puede caber dentro de ti en toda la plenitud de su deidad. ¿Ah? Dios lo hizo en un hombre para que entiendas la maravilla de nuestro Dios Todopoderoso. Su Hijo se hizo carne y en él Dios habitó en toda su plenitud, en un hombre. ¿Ah? Y si tú le buscas, dice, Él va a hacer lo mismo contigo. Te va a llenar de su gloria. Porque cuando pecamos fuimos destituidos de su gloria. Pero si ahora tú le buscas con todo tu corazón, ese Dios tan infinito que no logramos y nunca, óyelo bien, ni aquí en esta vida, ni en la vida eterna, comprenderemos y entenderemos a Dios, porque Dios es infinito. Aleluya. Yo le alabo por eso a mi Señor amado. Yo le alabo por eso a mi Dios. Ese es tu Dios, si quieres creer en Él. Eso es creer en Él. Él se hizo hombre para que creyéramos en Él, y ese es su nombre, es Jesucristo. Terminamos. ¿Y qué me lleva después de buscarle, creer en Él, buscarle? ¿A qué me lleva el buscarle? ¿A qué me lleva esa fe que me hizo creer en su existencia, que me hace buscarle? ¿A qué me lleva esa fe? Porque esa es su voluntad. Hay un propósito. ¿Cuál es? Por ahí se están acercando. Jugamos a cincho quemado. ¿A qué me lleva esa fe? Parte de ello, pero hay algo muy concreto que la Biblia dice. Hay una acción que Dios está esperando de aquellos que le buscan. Tú la sabes. Implica, pero hay algo específico que Él dijo desde un principio. ¿Vale? Conocerlo, todo eso es parte de ello, pero hay algo. Dice, vas a obedecerme. Si tú crees que yo soy Dios y me buscas de verdad, me lo vas a demostrar como obedeciendo todo lo que yo te mando.
Eso es creer en Dios. Eso es creer en Cristo. Sencillísimo. El que cree en Cristo cree en su existencia, le busca y le obedece. ¿Ya aprendimos? Algo tan sencillo, tan hermoso, pero tan significativo. Esa es la voluntad de Dios. Tu fe, mi fe, nuestra fe nos debe llevar a obedecer sus mandamientos. Porque el que crea en Él, de esa manera, dijo Jesús, que le prometió Jesús a esos que crean en Él, tenga vida eterna. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque el que me ama, el que cree en mí, me ama, guarda mis mandamientos. Y este es el mandamiento, que creamos en Él y que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha mandado. Sencillo. Eso es lo que dice este libro. Qué maravilla. ¿No es sencillo? ¿Hay algo complicado en ello? ¿Ah? Si tú dices creer en Él, ¿cuál debe ser tu acción? Obedécele. Obedece todo lo que Él ha mandado. Y que se resume en un mandamiento: amaos los unos a los otros. Si tú haces eso, eres verdadero creyente. Si tú no haces eso, no eres verdadero creyente. Te dices creyente porque alguien te dijo, o tú mismo te convenciste. Pero si tú no obedeces el mandamiento, que implica todos los mandamientos de Dios, no eres hijo de Dios. No eres cristiano. Tu fe no es fe. Tu fe es una creencia mental solamente. ¿Y cuál es lo que Dios nos manda hacer? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Sus mandamientos. ¿Y cómo se resume sus mandamientos? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo? Tito lo dice. La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad vivamos como justa, sobria y piadosamente. Entonces, el obedecer a Dios nos va a llevar a vivir una vida de piedad. Porque la verdad es conforme a la piedad. El que dice creer en Él debe practicar la piedad. El que no practica la piedad no es de Dios. Y primero de Juan lo resume y dice: el que no hace, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué dice? El que no hace justicia no es de Dios. El que practica la justicia, ese sí es de Dios. ¿Ah? Entonces, hermanito, ¿qué es creer en Dios? ¿Cómo vamos a demostrar a nosotros mismos que hemos creído en Dios? Ahora nadie entiende. Tenemos que renunciar a la impiedad y comenzar a vivir piadosamente, en justicia, amor y santidad. Esos son los que creen en Dios. Esos son los verdaderos creyentes. ¿Ya te aprendiste, mi hermano?
Para que no andemos tonteando, no andes tonteando, que para acá, que para allá, que no, ya entendiste, está sencillísimo. No hay pierde. Todo aquel que practica la piedad es de Dios. El que no practica la piedad no es de Dios. Y en esto conocemos que somos de Dios si amamos a los hermanos. Si no nos amamos entre nosotros, tu fe no es fe. Olvídalo, olvídalo. Tu fe solamente es una creencia, un engaño del diablo. Pero si tu fe te lleva a buscar a Dios, a obedecer a Dios y practicar la piedad, vivir en piedad, entonces tu fe es verdadera fe. ¿Decimos amén? Amén. Creo que recibiste una palabra que sí podías soportar, ¿verdad? Porque a veces te doy palabra que no la puedes soportar y veo tu cara que te vas todo enojado. Pero hoy haz algo que te va a hacer feliz y dices: Dios, tengo que lograrlo. Vamos a lograrlo, hermanito. ¿Quieres? El Dios de gloria os nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo esto es un proceso, hermano. Todo esto es un proceso que va a durar todos los días de nuestra vida. ¿Ah? Él va a madurar la fe en tu corazón. Gracias a Dios. Gracias, le doy gracias a Dios. Cuánta conciencia el Señor me está dando de su obra. Y puedo decir con todo mi corazón: Dios está haciendo la obra en tu corazón. Lo puedo decir con toda fe. Créeme, de veras, hermano, no te estoy lisonjeando. Maldición va a caer sobre mí el día que yo te lisonjee. No. Puedo decir con certeza que Dios está haciendo la obra en tu corazón. Bendito sea mi Señor amado. Aleluya. Ponte de pie, dale gloria al Señor.